Hola a todos. Bien, pues hoy está claro que vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Hace mucho tiempo que no hacía ningún podcast sobre ella, porque estaba esperando acontecimientos. Como ya sabía que iba para largo, todas las cadenas de YouTube que sigo especializadas en temas de guerra y en la guerra de Ucrania lo decían, y así ha sido, ¿no? O sea, una guerra larga. Especialistas también en cosas militares, que sigo también, hace mucho tiempo que lo decían también. Y por lo tanto, para mí, por lo menos, que soy un canal, digamos, más generalista en cuanto a temas que toco, o sea, que decir que os puedo tocar más o menos temas de cualquier índole, no tenía ningún sentido hacer un podcast semanal o mensual sobre la guerra de Ucrania, porque realmente era una cosa que no le veía yo ni pie ni cabeza, ¿no? Lo que sí le veo ya más sentido es ahora, porque llevaba creo que casi un año sin tocar el tema, probablemente, y ahora sí que me parecía adecuado pues hacer un pequeño podcast sobre este acontecimiento. No porque crea o analice que vaya a acabar o que haya un giro en la guerra importante, sino simplemente porque creo que ha llegado el momento también de poner un poco los puntos sobre las IES, ¿no? De alguna forma hacer un poquito de situación, un poco analizar un poco cómo está el tema y repasar un poco, que yo creo que nunca es de más, el porqué de la guerra, qué se está jugando ahí, y por qué empezó y por qué sigue, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo en unas charlas míticas que hacía con Bruno, que fue un colaborador de este canal durante bastante tiempo, y igual lo volverá a hacer cuando él quiera o le apetezca o lo que sea, analizamos ese tema muy a fondo, sobre todo al principio de la guerra, ¿no? Cuando ya estalló, digamos, ¿no? Hicimos unos cuantos podcasts muy interesantes, unas charlas largas a veces sobre la guerra de Ucrania, casi en exclusividad, y ya intuimos en aquel tiempo y ya analizamos entre él y yo de que esto iba más allá de una guerra del Donbass contra Rusia, o de Rusia para recuperar el Donbass, o para que iba más allá de una guerra nacionalista, ¿no? Entre nacionalistas ucranianos ultras y nacionalistas rusos, o digamos el ejército o Putin, digamos, como un ultranacionalista ruso, ¿no? Iba mucho más allá de algo de eso hay, siempre lo dijimos, de guerra nacionalista, porque desde el 2014 que llevaban pegándose encima los de Donbass contra los mismos del Donbass, de alguna forma, pero los pro-ucranianos o pro-nacionalistas ucranianos contra los pro-rusos. Y llevaba ya desde 2014. No hay que olvidar que tampoco la invasión de Crimea, que también se enmarca en todo este asunto. Pero claro, a un analista un poquito fino, a alguien que está acostumbrado a analizar la geopolítica y la geoestrategia, que ha leído libros sobre ese asunto, no se le puede escapar, y no se nos escapaba, que este asunto tenía también un calado geoestratégico, geoeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va mucho más allá geopolítico, va mucho más allá de una simple guerra nacionalista, ¿vale? En el caso de Rusia, porque todo lo que implica Rusia, y por la situación geográfica de Ucrania, y por Crimea, que ha sido siempre una península que los ingleses jamás han querido que Rusia posea, y que han siempre bajo mesa y declarado guerras, y en la época napoleónica, etcétera, se han declarado muchísimas guerras por la península de Crimea, porque el control de la península de Crimea es clave para poder comerciar con el este de Europa, si le podemos decir de alguna forma, o del subcontinente asiático, o digamos del Cáucaso, que lleva Asia al final, en fin. Todo va relacionado con Asia y con evidentemente con la zona de lo que serían la antigua Persia, ¿no? Y el antiguo Imperio Otomano, ¿no? Es decir, estamos hablando de que actual Turquía, Irán, son las puertas, siempre lo han sido, por eso han sido siempre estos países tan importantes a nivel estratégico, desde la muy alta antigüedad, o sea, desde la viejísima antigüedad, cuando se llamaban Persia, ¿vale? El imperio luego imperio otomano, etcétera, etcétera. Han tenido una importancia capital, porque simplemente son la puerta de entrada al continente asiático, ¿vale? Cuando ya empieza Asia de verdad, digamos, ¿no?
que es un poquito más allá del Cáucaso, cuando ya empiezan todas esas largas explanadas, ¿no? De que ahora se llaman Kazajistán, Kirguistán, todo lo están esto, que al final lo que te hace es llegar a Mongolia, China, etcétera, ¿no? Que siempre han sido hiper importantes. Y si vamos un poquito más para abajo y tocamos mar, vamos a la India, que es otro subcontinente súper importante. Es decir, pensar que entre la India, el sur de China y China se ha cocido siempre mucho del comercio mundial y porque han sido siempre dos regiones riquísimas en recursos, en ese caso más bien naturales, hablamos más de especies, también hablamos de algunos metales preciosos, pero sobre todo de especies y de agricultura y de comida y de seda hablamos digamos de ese tipo de cosas que eran un lujo antiguamente, evidentemente, ¿no? Incluso llegaban muchos tintes muy importantes para la ropa, digamos. Siempre ha estado más relacionado con esa especie de industria más bien del textil y de los condimentos de la comida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por resumirlo, ¿no? Y siempre eran cosas muy valiosas antiguamente, lo siguen siendo hoy en día, pero hoy en día se ha ampliado además con que las fábricas del mundo se trasladaron a China, India y el sur de Asia, Vietnam, etc., ¿vale? Por lo tanto, digamos, sigue siendo un sitio importantísimo donde vive muchísima gente, siempre ha vivido mucha gente en comparación con los demás sitios del mundo, porque son sitios fértiles, con mares muy fértiles también, con muchísimo pescado, etc., etc., y rutas marítimas muy importantes. Por lo tanto, siempre es un sitio que es muy clave controlar, ¿no? Y Rusia, por su situación peculiar y justamente buenísima para poder ser un actor principal en tener la llave de entrada y de salida del continente asiático, pues siempre ha jugado un papel muy importante en querer extenderse al sur, cuando más al sur mejor, para poder tener la llave. Porque el que mantiene la llave de esto, pues evidentemente pues puede recibir mucho dinero, muchas prebendas de la Europa occidental, que siempre ha estado deseosa de comerciar con Asia, ¿no? Y esa llave por mucho tiempo la ha tenido la actual Turquía e Irán, que han sido las dos potencias que siempre han conseguido bloquear todos esos pasos y por lo tanto hacerse imprescindibles en la mecánica mundial del comercio, etcétera. Y esos últimos, bueno, en el siglo XX y XIX, pues sí que se cambiaron las tornas cuando Europa se volvió tan potente y derrotó al Imperio Otomano, que era el heredero, entre otras cosas, del Imperio Persa, que había derrotado mucho antes. Y por lo tanto, digamos, el Imperio Otomano, pues una vez derrotado, pues quien tuvo la llave de este paso fue Europa, de una forma u de otra. Y ahora, pues lo que se está disputando ahí en esta guerra es que Rusia quiere volver a tener la llave de alguna forma, o quiere tener parte de la llave con Turquía y con Irán, de este paso tan estratégico, y además no se ha conformado con ello, porque como ha visto que Estados Unidos le ha hecho un enfrentamiento frontal armando Ucrania, porque Europa no cuenta para nada, aquí Europa hoy en día es Estados Unidos, una prolongación de Estados Unidos, ¿no? Entonces la Europa occidental más Estados Unidos, o Estados Unidos más la Europa occidental, armando Ucrania y poniéndose totalmente a favor de Ucrania, pues demostraron a Rusia que le declaraban la guerra, de alguna forma, porque es una guerra no declarada, evidentemente, entre Europa, Estados Unidos y Rusia, y Ucrania no es más que los que ponen el terreno de juego y los soldados en esta guerra, ¿no? Es decir, es una guerra sin piedad entre dos potencias, y Rusia se ha espabilado, evidentemente. Al principio podía sola con esa guerra, cuando Ucrania no estaba tan apoyada por Estados Unidos y Europa, pero cuando Estados Unidos y Europa entraron de lleno en la guerra, pues claro, tuvo que buscarse aliados también por culpa del embargo súper fuerte que Estados Unidos ha hecho sobre Rusia, tanto en lo económico como en lo mercantil, etcétera. Y entonces se ha volcado hacia Asia, evidentemente, que de todas formas era un poco su plan. Lo que pasa es que el plan, Putin probablemente lo quería hacer de forma muy paulatina, muy poco a poco, pero como le han obligado a acelerar, pues bueno, ha acelerado sus planes porque el plan de Putin, no lo olvidemos, desde que tomó el poder ha sido devolver a Rusia su prestigio y su independencia. Al principio, como no pudo, pues aceptó, digamos, que las empresas americanas, inglesas y europeas de alguna forma le prestaran dinero y se hicieran dueñas de casi todas las fábricas importantes de materias primas, sobre todo de aluminio y de petróleo.
y de gas. No dueñas exactamente, pero bajo mesa, digamos que estaba claro, si escucháis el famoso podcast que tengo del análisis del libro este que habla sobre la geoestrategia, que es uno de los libros, en el apartado ese que hago de análisis de libros, el libro este, ahora no me voy a acordar del título, es el que más visitas tiene, de todas formas. Si buscáis entre los libros, el que más visitas tiene. A ver si puedo, a ver si puedo entrar en mi propio canal. Y os lo digo, por ahí se ve clarísimamente lo que ocurrió en los años 90, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín y de la caída de Rusia, pues se ve clarísimo cómo consiguió Occidente entrar y controlar la mayor parte de las riquezas de Rusia, aunque de forma no declarada, de forma, digamos, subvertiva, de forma, digamos, disimulada, pero las grandes empresas de las materias primas son las que controlaban, digamos, todo el tema, ¿no? A ver si me meto aquí, quizás, como siempre hay gente que entra, si me meto en estadísticas, igual veo el libro ya, exactamente, lo sabía porque esta semana también es uno de los más visitados. Analizando el libro, El mundo está en venta, El mundo está en venta, de Javier Blas y Jack Farchi, ¿vale? El mundo está en venta, es uno de los que más visitas recibe, de todas formas, y realmente era fácil de encontrar por esa referencia, pero ahora ya tenéis hasta el título, El mundo está en venta. Si escucháis mi podcast de ahí, es largo, pero vale la pena. Describo todo el libro y el libro es una maravilla porque te hace ver cómo controlaron y cómo controlan muchas veces las empresas occidentales, o sea, de Estados Unidos y Inglaterra básicamente, a las potencias, incluso como Rusia, ¿no? Mediante, pues eso, OPAs semi-hostiles al corazón, donde realmente se extraen los metales y los gases y las piedras preciosas, si fuera menester. Hablemos de lo que hablemos, que de dinero, siempre hay una empresa occidental metida, o algún occidental trabajando para Estados Unidos, metido con dinero, o con acciones, o a veces con todo a la vez. Y realmente así se controló Rusia durante mucho tiempo. Putin aceptaron cuando cogió el poder, y antes de que él, los que mandaron de forma digamos, puntual, antes que él, aceptaron el control occidental, porque es que no tenían más remedio, estaban en bancarrota. Y en cuanto se pudieron liberar, en cuanto Putin se pudo liberar un poquito de esto y empezó a hacer dinero en el mercado y le dejaron, digamos, tener parte de los beneficios, sobre todo en el petróleo, que fue la única fuente que nunca dejaron de controlar del todo, porque al final la mafia rusa, por un momento, los oligarcas famosos fueron los que controlaron el petróleo, pero rápidamente Putin en unas gestos no sin violencia, desde luego, muy audaces, consiguió decapitar, de forma literal a veces, a los oligarcas rusos mafiosos que controlaban, digamos, el petróleo, y se hizo él con el petróleo, lo estatalizó, y a partir de ahí reconstruyó un poco Rusia, ¿no? Y ahora se encontraba en un momento dulce, pero se encontraba con que tenía que dar un paso más. Se encontraba en la típica encrucijada que o daba un paso más o empezaba, digamos, la decadencia un poco de Rusia, porque todo Occidente se había metido a saco en Rusia, otra vez, mediante las empresas, mediante, digamos, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. Y él se veía que poco a poco estaban retomando el control otra vez, de forma más legal que antiguamente, de forma más descarada, más pública, pero se estaban haciendo otra vez con el control. Veía como el dólar otra vez era una moneda imprescindible para manejar todas sus materias primas, y por lo tanto veía como los beneficios que podía sacar, que de ser más libre, de estar más libre y poder negociar con su propia moneda, habrían sido muchos más. Pensando en el Estado ruso, él, evidentemente, pues veía como los oligarcas vivían de puta madre, no había ningún problema, los nuevos oligarcas que había puesto al mando de todas las empresas, porque no se pudo librar de todos, evidentemente, y los que le, digamos, le juraron lealtad, pues bueno, los dejó en sus puestos, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente que todo esto es lo que realmente le empujó al final a hacer la guerra con Ucrania, es decir, porque tenía que afianzar lo de Crimea de una vez por todas, hacerla rusa de verdad, y claro, el Donbass es clave también porque es un paso terrestre hacia Crimea, que es clave controlar también, porque así es mucho más cómodo para Rusia tener todo ese sitio controlado. Y además,
él pensaba, una vez que controle esto, que pensaba que iba a ser fácil, porque nunca pensó que Estados Unidos y Europa iba a atreverse a hacerle la guerra de forma tan descarada, por el miedo que tenían de una réplica nuclear. Él jugaba con el bluff este, ¿no? Como en el póker, ¿no? Cuando juegas con cartas malas, pero te crees que el oponente se va a creer que las tienes mejor. Se pensaba que solo con la amenaza nuclear iba a bastar para frenar a Occidente, porque se pensaba en un mal cálculo que Occidente era más cobarde de lo que él pensaba, ¿no? Que era más cobarde, o sea, que era cobarde. Pero fue un error de cálculo, porque tampoco es tan cobarde, porque está Estados Unidos detrás. Entonces, evidentemente, Estados Unidos puede ser de todo menos cobarde, porque realmente para liderar el mundo como lo ha liderado sus últimos 100 años casi, pues no puede ser cobarde, evidentemente, ¿no? Entonces él se pensó que se iban a cobardar con el tema del arma nuclear, pero no se acobardaron. Es más, dieron cada vez más recursos a Ucrania, y ahí estamos empantanados en esta guerra, porque no podía ser otra cosa que una guerra convencional. Evidentemente no vas a empezar a petar bombas nucleares en tu propio territorio prácticamente, porque si una bomba que caiga en Kiev afecta a Moscú y afecta a los alrededores, seguro. Por lo tanto, digamos, a la práctica no pueden utilizar bombas nucleares. Entonces, era una carta que había que exhibir por parte de Putin para ver si Occidente se calmaba o se acojonaba, pero estaba claro que no la podía usar. Por lo tanto, Occidente hizo un buen cálculo, vio claramente que no la iba a usar, y bueno, entonces se lanzaron a esa guerra descarada contra Rusia, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas todavía. Estamos todavía en plena guerra. Hay como un empate técnico, digamos, ¿no? Parece que Ucrania está intentando reconquistar territorios, pero que no lo consigue. Cuando digo Ucrania estoy hablando de Estados Unidos, en realidad, pero bueno, Estados Unidos, Europa. Y claro, ¿qué se juega en esta guerra? ¿Quién gane? Pues, hombre, se juega mucho, porque se juega volver a controlar las materias primas rusas, que no son pocas, y volver a controlar el paso de Asia, que es un punto estratégico 100%. Entonces, claro, claro, Rusia ha conseguido involucrar un poquito a China. Ahora Corea del Norte está haciendo lo imposible para involucrar, para poner a su favor todo el tercer mundo, digamos, todo el así llamado tercer mundo, o mundo en vías de desarrollo. Y hay una guerra ahora brutal también para ver quién reúne más aliados consigo, ¿no? Porque es una especie de guerra mundial al final, ¿no? Y realmente parece que sí, que la diplomacia rusa, y con su famoso aliado Wagner, etcétera, que evidentemente no deja de ser una extensión del ejército ruso, llamado otra manera y con mercenarios, igual que hizo Estados Unidos en Irak en la segunda fase de la guerra, con los BlackRock, me parece que se llamaban, o los Black no sé qué. Bueno, BlackRock es un fondo de inversión, pero bueno, era algo así. Claro, así tenemos un panorama pues complicado, ¿no? Un panorama que va a ser interesante ver cómo se desarrolla, porque claro, ahí va a haber un poco de a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre, porque Rusia se mantiene con sus conquistas y consigue de alguna forma ganar con todo el tablero mundial como lo ha revolcado, digamos, porque ahora, claro, evidentemente la gente la ha abierto los ojos al tercer mundo, digamos, les ha acabado de independizar mentalmente de Occidente, les ha hecho ver que Occidente también es un gigante también con los pies de barro, que tampoco es tan potente como ellos se piensan, que el dólar, pues bueno, es una cosa que hasta ahora todo el mundo tenía el dólar en la cabeza, pero se puede también desdolarizar el mundo, tanto mentalmente como físicamente, y les ha puesto todas esas ideas al mundo, al tercer mundo, sobre todo en África, ha apostado muy fuerte por esto, y en todos los sitios donde Occidente tiene intereses, Estados Unidos, como digo, Europa quiero decir Estados Unidos, somos lo mismo. Y claro, el tablero mundial está como muy revuelto, y es un momento crucial, y va a ser interesante ver cómo transcurre los próximos meses, porque realmente ha revolcado tanto el tablero que, bueno, hacen cumbres mundiales al margen de Estados Unidos, donde Estados Unidos no participa. De hecho, hay momentos que parece que los que estamos aislados cada vez más del mundo es Occidente. Rusia ha conseguido, digamos, un poco... Nosotros quisimos aislarla del mundo y de alguna forma ha conseguido revolverse de una forma
que ellos están consiguiendo que nosotros seamos los aislados del mundo. O sea que es un momento muy, muy clave. Se está reordenando, de hecho, todo el tablero geoestratégico mundial. Parece que Estados Unidos, Inglaterra, están perdiendo un poco de fuelle. Y parece como que Rusia consiguió, digamos, pegar un vuelco bastante importante. China está, bueno, jugando un poco a las dos bandas, pero parece cada vez más claro que están más bien en el bando ruso. Entonces, claro, eso es complicado, muy complicado para Estados Unidos. Es un tablero que ahí... bueno, hicieron una apuesta muy fuerte Estados Unidos con esto de apoyar tanto a Ucrania y de no calmar un poco el juego. Era una apuesta casi que tenían que hacer, porque es que si no, claro, una Rusia con esa parte de Ucrania en su posesión y con Crimea, tanto por tierra como por mar, era una Rusia mucho más potente en todos los sentidos. Y el próximo paso de Rusia estaba claro, porque Putin lo estaba diciendo, que no le gustaba lo de tener que pagar en dólares, que ya estaba un poquito harto del dominio de Estados Unidos y del dólar en el mundo, y estaba agitando el avispero desde hacía tiempo, ¿vale? Por eso Estados Unidos se ha metido tan fuerte en Ucrania, porque es que realmente ellos sabían que sí, era una opción poder dejar que ellos, como cuando invadieron Crimea, ganaran de alguna forma, pero que luego lo que se les venía encima poco a poco, porque lo iba a hacer poco a poco Putin si les hubiera dejado, si Estados Unidos hubiera dejado a Putin, digamos, ganar, ellos, los rusos hubieran acabado en el mismo punto que estamos ahora, pero probablemente en años, ¿no? Mucho más poco a poco. Pero, y dejando a Estados Unidos siempre la puerta de poder negociar las cosas, ¿no? Pero claro, como había un enfrentamiento tan directo y tan brutal, pues bueno, pues ahora estamos en el punto que ni Rusia va a recular, ni Estados Unidos puede recular. Por lo tanto, ahora digamos que realmente es un momento bastante peligroso, porque incluso podía haber una escalada mayor en la guerra, porque ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer. Entonces yo no veo bien cómo va a poder acordarse este final de guerra y cómo van a evitar la escalada. Lo veo complicado, pero no imposible. Dependerá de la habilidad diplomática de ambos países en reordenar el mundo de forma que se quede como equilibrado. Pero Estados Unidos, desde luego que si no quiere ir a una escalada mayor, va a tener que ceder terreno, ante Rusia-China, ante el eje Rusia-China y el resto del mundo casi, y va a tener que, o sea, Occidente va a tener que, digamos, doblegar un poquito la rodilla y ceder parte de su potencia, y el dólar va a tener que perder importancia. Y esto es así, quiero decir, eso es una de las posibles salidas. La otra posible salida es que Occidente se imponga, de alguna forma o de otra, que consiga doblegar la rodilla a Rusia en plan militar, que a Rusia no le quede más remedio que reducir sus pretensiones y hacerles, y Estados Unidos obligaría a Putin a calmar otra vez el juego y a dejar de agitar el avispero, y que el tercer mundo vuelva a entrar un poquito en la senda de Occidente. Dejar al tercer mundo tranquilo y que vuelva a entrar en Occidente, y obligar a China a hacer lo mismo. Pero claro, todo esto no va a estar exento de un cierto peligro y de un cierto... Y va a ser interesante comprobar a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y realmente estamos en un momento histórico, que esto se hablará, en los libros de historia se hablará de esta época mucho. Igual que la Segunda Guerra Mundial, de hecho, porque de hecho estamos en una especie de Tercera Guerra Mundial, de hecho. Y se hablará mucho en los libros de historia porque es otro viraje importante para ver quién domina, pues, el mundo en este próximo siglo, en ese siglo XXI, de hecho. Así que sí, interesante ver cómo va a acabar esa contienda. Bueno, aquí lo voy a dejar, amigos. Como os digo siempre, cuidaros mucho. Nos vemos en un próximo podcast y nada, y dentro de poquito volveremos a hablar de algún asuntillo. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.